Buenas noches, bienvenidos a Saya Banjet. Mi nombre es Ayala Couture y como cada noche estamos ahora con un video más nocturno en donde vamos a hablar acerca de un tema que me parece bastante interesante y como lo vieron en el título del video, vamos a hablar acerca de por qué el fanatismo es una debilidad. Como siempre les digo, estos videos no tienen ningún tipo de edición, como empiezan terminan, lo que ven es lo que soy, si hay algún error o lo que sea, pues lo van a notar luego. Eh, y bueno, pues ve por tu snack favorito, por tu bebida favorita para poder platicar pues y escuchar acerca de este tema. Siempre voy a estar al pendiente de los comentarios y voy a hacer lo posible por contestarles a todos ustedes. Antes de empezar, me gustaría comentarles algo acerca del video anterior, el que hice a Diego Rosarín y a este Agustín Laje. Es normal que haya muchas personas que son pues seguidores, algunos inclusive también fans, fanáticos, de estas dos personalidades y lo entiendo perfectamente. Son dos personas bastante preparadas, bastante conocidas, bastante populares y bueno, pues mi interés jamás ha sido simplemente el desprestigiar porque en definitiva son personas bastante capaces, pero también es importante muchas veces, como en el título de este video y lo que quiero hablar acerca de lo que quiero hablar hoy, es de no dejarnos llevar por nuestros ídolos o por nuestros modelos a seguir y aprender a ser críticos no nada más con las personas que no nos caen bien, sino también a ser críticos con las personas que nos caen muy bien e inclusive con ellas, con aquellas que parece que coinciden en nuestras propias formas de pensar. Estamos acostumbrados a criticar únicamente lo negativo, pero no vemos forma de criticar lo positivo. Y es importante hacerlo debido a que de otra manera podemos caer en sesgos de confirmación, sesgos de convicción y pues al final del día pues no crecer y dejarnos ciegos a la virtud real. Esto quiere decir que a pesar de que haya un error garrafal o alguna falla en aquella persona o en aquel grupo, pues no lo vamos ni siquiera a captar porque estamos sorprendidos, anonadados, fascinados con esa persona o ese grupo o ese objeto de fascinación. Así que pues les recomiendo mucho hacer ese ejercicio de criticar lo bueno, lo malo y tratar siempre de desarrollarse en la parte física, mental e intelectual, sin importar nada. Y bueno, pues en el caso particular de estas dos personas, pues mi interés principalmente es tratar de entender por qué han dado datos que no son del todo correctos. Tal vez están, no sé, probablemente no fue dolo, sino simplemente no están actualizados. En otras ocasiones también veo que critican cosas que ellos mismos realizan. Probablemente, bueno, pues todos somos seres humanos, caemos en los errores. A veces no aceptamos nuestros errores por cuestiones de ego o de prestigio o de imagen y un largo etcétera. Y bueno, pues en esta ocasión lo que yo buscaba o busco con estas dos personas es tratar de aclarar ciertos puntos, ¿no? Si lo desean, pues voy a estar muy contento y voy a estar muy honrado de que se puedan llevar a cabo estas pláticas y si no, pues no pasa nada. De cualquier manera, en un par de semanas, tal vez antes, voy a subir esas pruebas de las que he hablado y no son grandes así, no esperen pruebas como de, como de periódico, simplemente son cosas que hemos visto aquí en YouTube, que al analizarlas, algunos datos, pues resulta que no son del todo ciertos, o cosas que al analizar el lenguaje corporal o al analizar los mismos argumentos te das cuenta que hay muchas fallas importantes, ¿no? No soy el único que tiene este tipo de datos o que ha intentado hacer este tipo de ejercicio. Y pues nada, eso sí, eso es todo por ahora. Ahora sí, hablando directamente acerca del fanatismo. Como ustedes se podrán dar cuenta, el fan normalmente es una persona que es muy fiel al objeto o persona o grupo al que se siente identificado. Podríamos decir que en general las personas que se consideran fanáticas parece que pierden cierto sentido de decencia y empiezan a actuar de manera exacerbada, exagerada. O sea, gritos, movimientos, o sea, como que parece que todo es algarabía, todo es emoción, todo es fascinación. Y en particular no quiero criticar ese ímpetu o esas ganas de agradecerle a los objetos a los que nosotros somos fanáticos, porque pues eso está bien y eso no le molesta a nadie, ¿no? Si tú quieres gritar, brincar, sacrificar dinero, sacrificar tiempo o hacer lo que se te pegue la gana, es completamente tu derecho.
Pero como bien lo he dicho en estos videos, en estos últimos videos, mi objetivo es ayudarte a tratar de preguntarte por qué piensas como piensas. Eh, por qué estás sintiendo lo que estás sintiendo. Y es curioso porque precisamente uno de estos dos personajes del video anterior, de estas dos personas, uno de ellos dice, creo me parece, ¿por qué crees lo que crees? Y es algo que yo he venido diciendo desde hace ya bastantes años. Y creo que es muy bueno, muy atinado que lo haga porque la mayoría de las personas no nos preguntamos por qué siento lo que siento, por qué pienso lo que pienso, por qué hago lo que hago. Simplemente reaccionamos y muchas veces es por cuestiones de costumbres, tradiciones, simplemente por inercia. En fin, vamos a tratar de pensar por qué una persona se haría fanática de otra, para empezar. Porque hay varios tipos de fanatismo. Los fanáticos de cuestiones religiosas, o doctrinas, o grupos. Los fanáticos de, ahora sí que de individuos, sean los que sean, cantantes, compositores, escritores, lo que sea, cualquier tipo de individuo. Y los fanáticos de grupos sociales, es decir, los fanáticos de un equipo de fútbol o de alguna organización particular. Y bueno, pues vamos a irnos primero por el principio. Los fanáticos que pues dan todo por una sola persona, normalmente es porque estas personas representan aquello que ellos no tienen y siempre quisieron, o porque tienen algo que ellos siempre han deseado y creen que no van a poder adquirir. Al final del día están proyectando sus inseguridades o sus necesidades o sus carencias en la persona que está siendo idolatrada. Entonces, por ejemplo, si yo soy fanático de alguien muy, vamos a decir, un cantante, muy probablemente dentro de mis adentros yo quise ser cantante. O tal vez esa persona o ese cantante en sus letras dice cosas que yo siempre he querido decir, pero que no he sabido cómo hacerlo. O que tiene cierto valor para actuar de maneras que a mí me dan pena o me dan miedo, que simplemente por el contexto en el que me encuentro no me atrevo porque tengo miedo al que dirán. Entonces, evidentemente, al ver personas que tienen estas cualidades, pues de alguna manera queremos para ser partícipes de esa experiencia. Y entonces, si esa persona está triste, nos ponemos tristes, si esa persona está contenta, nos ponemos contentos, porque de alguna manera lo sentimos muy personal, lo sentimos como muy propio, o sea, porque al final del día esa persona representa todo lo que, o tal vez no todo, definitivamente no todo, pero parecería que todo lo que nosotros hemos querido ser o hacer o decir. Eh, entonces es muy importante, primero que nada, recordar que, pues al final del día, aunque sí es bueno, pues darle el mérito a las personas y reconocer, no es tan bueno ser fanático porque muchas veces no nos permitimos, pues usar la razón para poder llegar a darnos cuenta de las cosas. Muchas veces ahí estos grandes ídolos cometen grandes locuras y atrocidades y lo que quieran, y las personas como que no les importan, les perdonan absolutamente todo, y eso pues no está nada bien, ¿no? Hay que ser bastante críticos y hay que pensar por qué no luego nos... Pues, por qué a veces somos demasiado duros con nosotros y no somos suficientemente duros con esas personas a las que nosotros idolatramos. Luego, en el caso de los grupos, por ejemplo, es algo muy parecido. No sé si ustedes hayan escuchado, sobre todo en el fútbol, cuando pierde el grupo de fútbol, el equipo, dicen perdieron y los ofenden. Y si ganan, decimos ganamos. Obviamente es otra proyección de nuestras propias necesidades y carencias emocionales. Si estas personas ganan, entonces pues nosotros queremos ser partícipes de eso porque hemos involucrado dinero, tiempo, esfuerzo, palabras en apoyar dicho grupo, ¿no? Entonces, cuando ellos pierden, nos sentimos avergonzados o sentimos coraje o rencor o tristeza, porque más allá de porque el grupo haya perdido, es por lo que tú has pues invertido en ese dicho grupo. Y lo digo de esa manera porque es curioso que luego las personas no se ponen a pensar que la mayoría de los partícipes de ese grupo pues no te conocen, jamás te van a conocer, puede que algunos sí, pero al final del día realmente eso no importa. Y las personas fanáticas pues actúan y dan todo por esos individuos que jamás van a ver.
Por ejemplo, he conocido a personas que me dirían o que me dicen, yo haría todo por Messi, haría todo por Maradona, por Pelé, cuando Pelé, Maradona y Messi no tienen ni idea de quiénes son. Y pues cada quien, ¿no? O sea, pueden ser objetos de contemplación, personas que puedan representar ejemplos a seguir, personas que pueden inspirarnos para ser mejores, y todo eso está muy bien. El problema es cuando nosotros no nos permitimos como que contenernos hasta cierto punto, porque ya cuando se trata de, y sucede, de poner al equipo de fútbol por encima de tus responsabilidades, o por encima de tu pareja, o por encima de tus sueños, objetivos que realmente valen, como, no sé, un proyecto, el trabajo y demás, ahí es donde tenemos un problema. Y hay muchas personas que inclusive venden todo lo que tienen, lo mucho o poco que tienen, para poder irse al mundial y después endeudarse por experiencias. Y hay quienes piensan que vale la pena. Y está bien, si ese es tu derecho, está perfecto, pero bueno, en este video no se trata de criticar a nadie, sino se trata de tratar de pensar por qué hacemos eso. Porque a la mayoría de las ocasiones terminamos arrepintiéndonos, terminamos diciendo, bueno, pues por haber hecho esto, pasó esto otro. O luego hay personas que en los trabajos se esconden y andan tratando de ver el equipo favorito, o, no sé, a escondidas y ese tipo de cosas, ¿no? En fin, repito, lo que yo quiero aquí hacer es tratar de poner en la mesa este detalle, este problema o esta situación, llámale como quieras, para que podamos ser un poquito más autocríticos y llegar al autoconocimiento. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué realmente idolatras a ese equipo? ¿Y por qué cuando pierden te, de- te, te haces como que a un lado, como que les das la espalda? Al menos a nivel verbal, porque el decir perdieron, pues obviamente significa que ellos lo hicieron, tú no tienes nada que ver. Y cuando dices ganamos, pues te estás poniendo ahí como si fueras parte de. ¿Por qué tienes ese tipo de reacciones? Pregúntatelo, cuál sería el objetivo. Todos somos diferentes, pero en general, de acuerdo a la psicología social, pues hay como tendencias, hay como constantes en los grupos humanos, sobre todo de una misma cultura o grupo, y eso es lo interesante, porque hacemos lo que hacemos, ¿no? Y ya por último, en el caso de los fanáticos religiosos, es un poquito más complejo. Y por cuando me refiero a religiosos, también me refiero a nivel doctrinas, o participar en un grupo privado, secreto, extraño, secta, llámale como quieras. En este caso, ese fanatismo nace principalmente de la necesidad de creer o de pensar que tienen la verdad absoluta, o que tienen algo que a ti te reconforta. Al final del día tiene que ver con una cuestión de responsabilidad. Es decir, es mucho mejor o mucho más conveniente saber que la responsabilidad está en el grupo al cual tú perteneces, que en tus propias manos. Entonces, cuando tú les depositas esa responsabilidad a esa religión o a ese grupo, pues les das dinero, les das apoyo, les das todo, sin preguntarte nada. Es muy común que de repente haya personas que dieron todo por su parroquia, por su grupo, por su, no sé, secta, organización, sociedad, como le quieras llamar, logia, y al final pues no se sienten suficientemente pues plenos, o al revés, a veces son adoctrinados de tal manera que dicen, no, yo di todo, pero valió la pena, y tienen ideas muy interesantes, algunas de ellas pueden ser correctas y otras tantas pueden ser bastante macabras o extrañas, ¿no? Lo mismo que he dicho hasta el momento, mi objetivo no es criticarte si tú eres parte de alguna de estas sociedades herméticas o secretas o privadas, simplemente es cuestión de llamarte la atención para poder ayudarte a pensar si lo que estás haciendo lo estás haciendo con plena conciencia, y no lo estás haciendo desde el punto de vista de la carencia, de la necesidad, de la inseguridad. El sentirnos partícipes de un grupo mayor, eso obviamente nos reconforta. Saber que va a haber gente que te va a apoyar. Pero muchas veces eso lleva a un precio, muchas veces nos limitan a poder llevarnos con otras personas que piensen diferente, o hacer lo que nosotros queramos, y quieren enseñarnos qué pensar, cómo pensar, cómo actuar, cómo sentir inclusive en ocasiones. Y bueno, pues en el caso muy particular de las religiones más grandes, aquellas que no son tan bueno, sí hay algunas el Islam, que son bastante rectas y bastante como rígidas, mejor dicho.
al momento de ser pues como miembro de. Pero en general, por ejemplo, hablando de otro tipo de organizaciones como los católicos, que no son tan complicados, hay veces, muchísimas personas que se identifican como católicos y en la vida han ido, o sea, se han leído la Biblia o realmente han hecho algo importante en pro de su religión, simplemente dicen yo me considero católico, yo creo en Dios y tan. Eh, Eso pues es como el otro lado de la moneda, porque no son fanáticos, al contrario, son simplemente como que quieren participar dentro de esa ideología, dentro de esa filosofía, porque pues les conviene, porque al final del día esa filosofía les está vendiendo la idea de que va a haber cosas muy buenas después de la vida, ¿no? Y eso pues obviamente, pues cualquiera que va a querer un boleto para llegar allá. Pero ya cuando se trata de disciplinarte, de sacrificarte, de echarle ganas, pues como que mejor no y solamente abogas por dicha religión cuando te conviene. Yo fui de esos durante mucho tiempo, hasta después de volverme ateo. Pero, en fin, hay personas que de plano dejan de pensar, dejan realmente de buscar, de desarrollarse, de criticar, de explorar, y todo lo quieren resolver por medio de su Biblia o de su Torah, Tanaj, o de su, ¿cómo se llama? El Corán y todo ese tipo de cosas, ¿no? Siempre buscan que algún libro o algún clérigo, sacerdote, rabino, lo que sea, les diga qué hacer. Y pues eso está bastante feo, ¿no? Porque la responsabilidad es tuya, no de esas personas. Tienes que aprender a responsabilizarte de lo que haces y no poner esa responsabilidad en esos grupos. En fin, bueno, pues hay mucha tela de qué cortar en este tema. Es muy interesante, me gustaría leerlos en los comentarios, a ver qué opinan al respecto. Espero no haber herido sus susceptibilidades y si lo hice, tal vez fue algo bueno, porque si ese es el caso, eso quiere decir que les moví algo y al menos van a tratar de pensar un poquito más al respecto. Cuando alguien nos dice algo que no nos gusta, normalmente la primera reacción es enojarnos, la primera reacción es ser agresivos o violentos, porque pues es una naturaleza humana el defendernos. Pero pasado esa acción, esa sensación de agresión, empezamos a cuestionarnos lo que les vengo a decir en este video. ¿Por qué pienso como pienso? Si realmente estoy actuando de la manera que yo quisiera, si estoy con plena conciencia o si estoy dejando que mi cuerpo me controle o que mis necesidades me controlen, mis inseguridades y todo eso, ¿no? Al final del día, pues si tú eres fanático de un individuo, pues recuerda que ese individuo es tan humano como tú y también tiene muchas carencias y muchos efectos y muchas broncas, también tiene muy malos días, también se equivoca, también se le olvidan las cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Tú también puedes ser una persona extraordinaria y no está mal tener como puntos de referencia o gente que te pueda, como, sí, ejemplos a seguir, pero no permitas que eso ponga en riesgo tu economía o tu mente o tu raciocinio y tu decencia, ¿no? Y que empiezas a hacer locuras para poder seguir a esos individuos o defenderlos cuando ellos ni siquiera te conocen. Lo mismo con los grupos. Si tú le vas a un equipo X, pues realmente lo correcto sería tratar de ser partícipe de ese grupo de manera real, es decir, ir a apoyarlos de manera personal, económica, física y ser partícipes de sus glorias y de sus derrotas como un miembro más, sino de manera, sino en el juego o en el deporte o en lo que hacen, por lo menos como asesor o como apoyo externo. Pero si ni siquiera te conocen y nunca te van a conocer, pues no creo que sea del todo bueno estar pues sacrificando tu economía o tu mente y tu decencia para hacer una, pues sí, pues para seguir a gente a la que no le importas realmente. Y pues en el caso de las religiones, pues ahí es un poco más complicado porque al final del día pues uno cree lo que le conviene, lo que la experiencia te llevó a, tu experiencia y tu entorno te llevó a pensar. Obviamente tú piensas como piensas por el lugar en el que naciste, por los papás que tienes, por el entorno en el que te encuentras. Y también porque muchas veces creemos lo que queremos creer, lo que nos conviene, lo que... Sí, lo mejor para nosotros, ¿no? Entonces, eh, a veces si nos quitamos eso puede ser bastante atemorizante. Así que pues yo más bien lo que quiero hacer aquí es tratar de abogar por el pensamiento crítico y nada más.
realmente estás a gusto y piensas de acuerdo a lo que te dicen en ese grupo, en esa religión, o si tienes dudas, te atreverías a decirlas, o no te atreves porque tienes miedo no sé, agredir a tu religión o a tu Dios o lo que sea. Sea como sea, si tienes cerebro, úsalo y atrévete a criticarlo y a criticar todo lo que sea necesario para que al final del día llegues a estar pleno y con total convicción, sea la decisión que termines tomando, ¿no? No importa si es partícipe de una religión, estás en tu derecho y está perfecto, pero siempre con de cierta limitación, porque repito, inclusive esas religiones son organizadas y administradas por personas que también se equivocan, también hacen locuras, y pues no está del todo bien simplemente ir con los ojos vendados y con confianza total, porque hay muchos casos, miles de casos, cientos de miles de casos de personas que lo hacen y perdieron todo, inclusive hasta la mente, ¿no? Quedaron en la locura. Bueno, pues eso es todo por ahora. Espero les haya gustado el tema del video de hoy. Recuerden que hoy en realidad tocaba un en vivo. Lamentablemente pues ya no se pudo dar. Pero yo creo que lo voy a estar haciendo, si no pues en la semana o si no hasta el próximo domingo. Ayer no hubo video, por eso es que hice este video hoy. Y pues nada más. Espero que les haya gustado. Recuerden, si les interesa, apoyar el canal, darle al botón de Super Thanks, volverse miembros del canal, suscribirse, comentar, compartir y todas esas cosas que ya se saben. Recuerden también que pueden platicar conmigo en Instagram. También pueden ir a artesmarciales.com a ver los artículos que he escrito acerca de artes marciales birmanas. Y bueno, pues creo que eso es todo por ahora. Cuídense mucho, que descansen, excelente noche y nos vemos después, Banjets. Hasta mañana.